Lucas 16, versículos 19 al 31. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar un momento al Señor. Padre amado, te damos gracias que podemos abrir las Escrituras. Gracias, Señor, que tú las has preservado hasta nuestros días y podemos leerlas en nuestro idioma. Alabamos tu precioso nombre y te rogamos, Señor, que tú nos des atención a lo que vamos a escuchar. Señor, que tú hables a nuestros corazones, que tú nos quebrantes, que tú nos exhortes, tú nos alientes también, Señor, y tu palabra cumpla el propósito por el que tú la envías. Oh Señor, y esta palabra sea para santificación, para edificación, para salvación. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Algunos comentaristas piensan que esta historia que relató el Señor Jesucristo no es una parábola, sino que es una historia real. Sin embargo, otros muchos piensan que no fue algo real, sino que es una parábola. Bueno, no creo que sea muy productivo entrar en ese debate si parábola o historia real. Lo importante son las enseñanzas que podemos sacar de este pasaje de la Escritura. No obstante, yo me inclino a pensar que es una parábola, y así lo vamos a considerar en este sermón. La parábola del rico y Lázaro. El bosquejo que voy a seguir es el siguiente. Primero veremos el contexto en el que se relata esta parábola. En segundo lugar, veremos los elementos principales de esta parábola. Y en tercer lugar veremos la explicación de la parábola. En cuarto lugar, la enseñanza principal de esta parábola. Y en quinto y último lugar, veremos otras enseñanzas que también vemos en la parábola. Veamos entonces, en primer lugar, el contexto. ¿En qué contexto relató nuestro Señor Jesucristo esta parábola? El contexto lo tenemos en los versículos 13 al 17 de este mismo capítulo, del capítulo 16 de Lucas. Dice en los versículos 13 al 17: Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil
es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. En el versículo 13, el Señor le está enseñando a sus discípulos que deben guardarse del amor al dinero, del amor a las riquezas. Deben guardarse de la codicia o de la avaricia. Les dice que será imposible servir a Dios, obedecerle, seguirle, si sus corazones están puestos en las riquezas materiales de este mundo. Tienen que entregar sus corazones al Señor para poder servirle verdaderamente. No se puede servir a la riqueza y a Dios. No, es imposible. Pero esta enseñanza también la estaban escuchando los fariseos, quienes, según el versículo 14, dice que eran unos avaros. Estos hombres amaban las riquezas más que a Dios, por eso, al escuchar esas palabras, se burlaron de Cristo. Pero el Señor les respondió en el versículo 15. Les vino a decir que aunque ellos pudieran aparentar piedad delante de los hombres, aunque ellos convencieran a los hombres de que estaban sirviendo a Dios, el Señor sabía lo que en realidad había en sus corazones. Los fariseos tenían por sublime las riquezas materiales de este mundo y el aparentar piedad ante otros. Sin embargo, eso era abominación delante de Dios, pues era codicia, orgullo, hipocresía, idolatría, etc. Y todo eso es abominación delante del Señor. Esos hombres parecía que estaban en el reino de Dios, pero realmente no era así. Esto es lo que nos muestran los versículos 16 y 17. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Bueno, la palabra todos del versículo 16, desde entonces, y todos se esfuerzan por entrar en él. Esa palabra, desde luego, no se puede interpretar en un sentido absoluto, como dando a entender que absolutamente todas las personas procuraban entrar en el reino de Dios. No puede significar esto porque era evidente que había muchos que no querían saber nada del reino de Dios. Por ejemplo, muchos romanos de aquella época. Aquí el Señor está diciendo que muchos se esfuerzan por entrar en el reino de Dios, pero no todos lo hacen de la manera correcta. Muchos pretenden acceder al reino de Dios por sus propios méritos. Otros pretenden entrar llevando consigo todos o algunos de sus pecados. Yo tengo unos hábitos, unas costumbres, y voy a entrar al reino de Dios manteniendo eso. Como esos fariseos, que pretendían permanecer en su codicia e hipocresía y al mismo tiempo servir a Dios. Esto era imposible. Sin embargo, la ley de Dios es clara, sus demandas están claras. El que no cumpla la ley moral de Dios a la perfección será condenado. Es más, el que transgrede la ley en un punto se hace culpable de todos. De modo que es más fácil que pasen el cielo y la tierra, que se frustre, que se rebajen, que se cambien las demandas de la ley divina. Y nos preguntamos, ¿quién puede entonces cumplir esa ley a la perfección? Nadie. Ninguno de nosotros. Solo el Señor Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, cumplió la ley a la perfección cuando estuvo en esta tierra. Por eso solo se puede entrar en el reino de Dios por medio de Cristo, gracias a la persona y a la obra redentora de Cristo. Como hemos cantado, solo por su sangre. Solo hay esperanza en la sangre de Cristo. Y el pecador solo puede apropiarse de esa salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero es Cristo quien salva. Así que todos aquellos que pretenden entrar en el reino sin dejar su amor por las riquezas materiales, todos aquellos que pretenden ser salvos confiando en las posesiones que tienen, en el estatus social que tienen, confiando en sus habilidades y su inteligencia, confiando en las personas que conocen,
mis padres son creyentes. Yo soy miembro de la iglesia. Y además miembro por muchos años. Yo conozco ya bastante de la Biblia. Cuidado, si tu corazón, si tu esperanza de salvación está puesta en esas cosas o en esas personas, vas por un mal camino, estás equivocado. Solo en Cristo hay salvación. Y nuestra esperanza, nuestra confianza, tiene que estar puesta solo en Él. Por citar un solo versículo, un solo texto de la Escritura, hay muchísimos más, ¿no? Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. ¿Qué les pasaba entonces a los fariseos que oyeron a Jesús? Que se justificaban a sí mismos delante de los hombres, confiaban en su posición social, en su ascendencia, o sea, en sus padres, sus abuelos, venían de Abraham, eran hijos de Abraham, ¿no? Ponían su confianza en su conocimiento, en sus posesiones materiales. Confiaban que por tener todo eso, su entrada en el reino de Dios estaba asegurada. El Señor Jesús, por amor a sus almas, les mostró que estaban equivocados. Y entre otras cosas, lo hizo trayéndoles la parábola del rico y Lázaro. Y aquí el contexto. Desde luego esta parábola no era exclusivamente para los fariseos, era para todos sus oyentes. Y esta parábola también es para nosotros hoy en día. Bien, hemos visto el contexto en el que aparece esta parábola. Veamos a continuación los elementos principales que encontramos en ella. Los elementos principales. En esta parábola vemos claramente dos elementos principales: el hombre rico y el mendigo Lázaro. El rico y Lázaro. Dos. En primer lugar, vamos a ver el rico. Este hombre no solo era muy rico, pues la púrpura y el lino fino estaban reservados para los que realmente tenían mucho dinero. O sea, este hombre era bastante rico. No solo era muy rico, sino que también era ostentoso. Es decir, quería hacer ver a los demás, esta es la ostentación, ¿no? Querer hacer ver a los demás su gran riqueza material. Dice que hacía un banquete cada día con esplendidez. O sea, lo grande. Que los demás lo vean y sepan todo el dinero que tengo y lo rico que soy. Así era este hombre, el rico. Bueno, aquí debo aclarar, es necesario aclarar, que el ser rico no es algo malo en sí. Vemos muchos casos en las Escrituras de hombres piadosos que tenían mucha riqueza material, por ejemplo, Abraham, Job, David y muchos reyes piadosos de Judá, y algunos hermanos también en el Nuevo Testamento que tenían bastante dinero. Quede claro esto. Pero este hombre era rico y ostentoso y bueno, pues tenía su corazón en las riquezas materiales. El otro elemento principal que tenemos aquí es Lázaro. Este hombre era un mendigo, nos dice la Escritura, alguien muy pobre, lleno de llagas y hambriento. Un hombre que en este mundo sería muy poco estimado. Pero es interesante notar el nombre que el Señor Jesús le da al mendigo. Del rico no se nos dice su nombre. ¿Os habéis dado cuenta? El rico. Pero del mendigo sí nos dice cómo se llamaba. Este hombre tan pobre se llama Lázaro.
Y según William Hendrickson, cito a este comentarista, este nombre es latino y deriva del griego Lázaros, de Eleazaros, que por su parte reproduce el nombre hebreo Eleazar, que significa Dios ha ayudado. Dios ha ayudado. De modo que probablemente Jesús le asignó tal nombre para mostrar que ese mendigo, en todas sus angustias, ponía su confianza en Dios. Se llama Lázaro, el mendigo. Lázaro, Dios ha ayudado. Este hombre confía en Dios. Debo también aclarar aquí que no siempre la pobreza material es signo de piedad. ¿Cuántos pobres había en el tiempo del Señor Jesús? Y no le siguieron. Muchísimos pobres. No todo el mundo iba detrás de Jesús y le seguía. ¿Y cuántos hay hoy en día en nuestra sociedad que no quieren saber nada de Dios? Y son pobres, pero no quieren saber nada de Dios. Se puede ser muy pobre y aún así ser más orgulloso y codicioso que muchos ricos. Esto quede claro. De modo que en esta parábola, por un lado, tenemos a un hombre muy rico, vanidoso, ostentoso, que solo se preocupaba de disfrutar de la vida, disfrutar de sus riquezas materiales sin tener en cuenta a Dios para nada. Y por otro lado tenemos a un hombre muy pobre, cuyo nombre nos indica que aunque no tenía muchas posesiones materiales, sí tenía a Dios como su Señor y Salvador. Bien, después de haber considerado los elementos principales de esta parábola, nos preguntamos ahora, ¿qué significan? ¿A quiénes se refieren? ¿Qué o quiénes representan estos dos personajes, el rico y Lázaro? Vamos a ver entonces, en tercer lugar, la explicación de la parábola. Bueno, en esta ocasión, Cristo no nos revela aquí el significado de forma explícita, ¿vale? De forma explícita no lo revela el Señor Jesucristo. En otras parábolas sí lo hace. Por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿verdad? Pues la semilla significa esto. Y los que oyen la palabra y la reciben, pues son estos. Y los que no la reciben, pues son los que la semilla que cayó entre pedregales, pues son los que oyen y están por un tiempo y después se apartan. Y el Señor explica. Hay parábolas donde el Señor explica la parábola. Algunas. Pero aquí no. No obstante, creo que no es muy difícil deducir a qué o quiénes se refieren estos dos elementos principales, porque claro, el Señor ha dejado aquí esta parábola para nuestra enseñanza. Y el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado su Santo Espíritu y podemos llegar a la interpretación de este pasaje. No creo que sea difícil ver a quiénes se refieren estos dos elementos principales, el rico y Lázaro. Dado el contexto en el que se dijo esta parábola, que ya lo hemos visto antes, seguramente el rico hace referencia a los fariseos, pero no solo a los fariseos, sino también en general a todos aquellos que ponen su corazón y esperanza en las riquezas materiales de este mundo. Ese hombre ostentoso representa a todos aquellos que ponen su corazón en las cosas de este mundo y no quieren saber nada de Dios ni de su palabra. En cuanto a Lázaro, en contraste con el hombre rico, es muy posible que haga referencia a todos aquellos que confían verdaderamente en Cristo para la salvación de su alma. El mendigo representa a todos aquellos que tengan más o menos posesiones materiales, las tienen por basura, esas posesiones las tienen por basura para ganar a Cristo. Es decir, como si no tuvieran posesiones. Su corazón, su mente, sus afectos están puestos y dirigidos principalmente hacia el Señor. Hacia el Señor Jesucristo. Son todas las personas que reconocen su miseria espiritual, su pecado,
como Isaías habla del pecado de Israel, diciendo en Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Estas personas han sido transformadas, regeneradas por el poder del Espíritu Santo, los que reconocen su pecado. Fueron transformadas por el poder del Espíritu de Dios y ahora reconocen su verdadera condición espiritual, que han pecado contra Dios. Pero tales personas no se han quedado ahí, han puesto su confianza en el Mesías, en el único Salvador, el Señor Jesucristo. Confían en Dios para su sustento, para su salvación. La pregunta clave aquí es, ¿quién eres tú? Te pregunto a ti directamente, ¿quién eres tú? ¿Eres como el rico? Aunque tú no seas millonario, bueno, pero es que yo no soy millonario, yo no tengo mucho dinero, yo no soy como el rico. No, pero no te estoy preguntando esto, si tienes mucho dinero. Te estoy preguntando si en tu corazón eres como aquel rico. Como aquel rico era en su corazón. Aunque tú no seas millonario, ¿podrías decir que tu forma de vida es similar a la de ese hombre rico? Cada uno tiene que responderse a sí mismo. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra confianza? Nuestra esperanza de salvación. O, te pregunto, quizá tu vida es como la del mendigo Lázaro. Tu mente, tu corazón, tus afectos, o sea, todo tu ser, ama al Señor, confía en Dios. Bueno, esto nos lleva al siguiente apartado. En cuarto lugar, veremos la enseñanza principal de esta parábola. ¿Qué nos quiere enseñar principalmente nuestro Señor Jesucristo con esta parábola? Pues nos quiere enseñar que no pongamos nuestro corazón y confianza en las riquezas o cosas materiales de este mundo. Por el contrario, debemos entregar nuestro corazón al Señor Jesucristo y poner toda nuestra confianza en Él. Quiero repetir esto, porque es muy importante. Esto es cuestión de vida o muerte. De vida o muerte. No pongas, tú, yo tampoco tengo que hacerlo. No pongamos nuestro corazón y confianza en las riquezas o cosas materiales de este mundo. Por el contrario, debemos entregar nuestro corazón al Señor Jesucristo y poner toda nuestra confianza, esperanza en Él, confiar en Él, no solo para la salvación de nuestra alma, sino para todo lo que hagamos mientras estemos en esta tierra. Depender de Cristo. Decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, aun siendo creyente. Tenemos que confiar en el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, qué claras son estas palabras. Donde esté vuestro tesoro, nos dice el Dios encarnado, el Señor Jesucristo. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu tesoro es el mundo o las cosas materiales, pues ahí estará tu corazón. Si tu tesoro es Cristo, entonces tu corazón estará puesto en Él.
Amarás al Señor Jesucristo con todo tu corazón y querrás seguirle y obedecerle en todo. ¿Qué ocurre si esto no lo ves como patrón habitual de conducta en tu vida? ¿Que no ves que no amas al Señor con todo tu corazón o que no le sigues ni le obedeces en todo como patrón? Que en realidad no eres un verdadero creyente. Aunque digas que eres creyente. No lo eres. Porque tus hechos muestran lo contrario. Tus hechos muestran que tu corazón, tu tesoro y por tanto tu corazón no está en Cristo. Está en otras cosas. Quizá en ti mismo, quizá en las cosas materiales, quizá en otras personas. También en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21 leemos: le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Esta parábola da para otro sermón, pero solo quiero mostraros la necedad de poner el corazón en las cosas materiales. Y aquí se dice claramente, tú tienes un montón de cosas, ok. Y si vienen a pedirte tu alma, si vas a morir dentro de 10 minutos, o mañana, o pasado mañana, ¿de quién será eso? Todo eso se quedará aquí. ¿Cuál será el destino eterno de tu alma? Si tú estás poniendo tu esperanza, tu regocijo en las riquezas o en las cosas de este mundo, no soy yo, sino Dios quien te está diciendo, necio. Eres un necio. Pero Dios no solo te muestra tu necedad, también te muestra el camino correcto que debes seguir para que dejes de ser necio. La misericordia de Dios, la gran misericordia de Dios. Ese camino es el que siguió Lázaro. Es el camino que ha seguido todo verdadero hijo de Dios a lo largo de la historia. Dios te dice, Juan 3:36, el que cree en el Hijo, en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dejes que las cosas de este mundo te distraigan, te deslumbren. No dejes que tus compañeros te distraigan, te lleven tu mente y tus pensamientos hacia las cosas del mundo. No. Ni tus amigos, ni tus compañeros, ni otras personas. Ni siquiera algunos que digan ser cristianos y llevan tus pensamientos lejos de las Escrituras, de lo que enseña la palabra de Dios. No. No dejes que te aparten del mayor tesoro que existe, el Señor Jesucristo. El Señor Jesús. Él vino para pagar, para sufrir el castigo que pecadores como tú y como yo merecemos. No pongas tu confianza en las cosas materiales, tampoco en tu propia justicia, inteligencia u otras capacidades. Tú has pecado contra tu Creador y nada de eso podrá librarte de la justa condenación eterna en el infierno que mereces por tus pecados. No es que Dios sea malo, es que tú lo mereces por tus pecados. Muchos piensan, ¿cómo puede existir el infierno? Un Dios de amor, un Dios tan bueno, tan amoroso y tan misericordioso, enviando personas al infierno.
Sí, porque es que esas personas quieren ir al infierno. Dios les va a dar lo que quieren. Una vez me dijo un hombre, me lo dijo explícitamente, y yo creo que es lo que piensan muchas personas, lo que pasa es que no lo dicen. Pero este me lo dijo explícitamente, un impío. Dice, prefiero ir al infierno y hacer lo que me dé la gana, decía él, y ser libre, según él entiende por libertad, prefiero ir al infierno y hacer lo que me dé la gana, que ir al cielo y estar atado a las normas de Dios. Ah, pues ya está. Pues genial. Allá tú. Otros no lo dirán explícitamente, pero es lo que hay en sus corazones. ¿Al infierno? Da igual. Ahí vamos. Pero yo a lo mío. Eso de tener un Dios ahí por encima mía. Entonces no acuse a Dios de injusto o de malo. Dios es justo. Dios te está dando lo que tú quieres. Y no solo eso, es que tú lo mereces. Lo mereces por tus pecados. Ah, pero hay salvación. No te quedes ahí, no pienses eso. Hay esperanza, hay salvación. No pienses que el infierno va a ser una eternidad de fiesta y de diversión. No, no es así. Eso es un engaño de las películas. El infierno es una eternidad de sufrimiento, de dolor. Una eternidad que no tiene fin, ¿eh? No te quedes ahí, no pienses así. Hay esperanza, hay salvación, para que estés una eternidad de gozo, de deleite. Que obedecer al Señor, seguir a Cristo, es un deleite, no es una tortura. Es un gozo, es un deleite, es para tu bien, aquí, ahora y en la eternidad. Solo Cristo te puede salvar. En ningún otro, recuérdalo, ya lo hemos leído antes, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo, Jesucristo. Cree en Él, confía en Él de todo corazón y serás salvo. Así que la enseñanza principal de la parábola del rico y Lázaro es que no debemos poner nuestro corazón y confianza en las riquezas o cosas materiales de este mundo. Por el contrario, debemos entregar nuestro corazón, creer, poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesús. Confía en Él como tu Salvador. Confía en Cristo y serás salvo. Ahora bien, no es esa la única enseñanza que encontramos en la parábola. Es la principal, pero no la única. Hay algunas otras enseñanzas que también tienen su importancia y que me gustaría que viéramos a continuación. En quinto y último lugar, veremos otras enseñanzas de esta parábola. Primero, vemos aquí también en esta parábola que la situación social o económica de una persona no es una prueba de su situación espiritual a los ojos de Dios. Ya he dicho algo de esto antes. Una persona puede ser muy rica, tener mucho dinero, pero no se envanece, no es ostentosa. Usa esas riquezas para la gloria de Dios y el avance de su reino. Da gracias al Señor y reconoce que toda esa prosperidad material se la ha concedido Dios. Y lo más importante, esas riquezas no le atrapan el corazón para que deje de confiar en el Señor Jesucristo. Su fe y confianza están en Cristo. Una persona puede ser muy rica y al mismo tiempo ser un verdadero creyente. El Señor la ha prosperado materialmente. Gracias al Señor. Por otro lado, una persona podría ser muy pobre y estar sumido en la codicia, la envidia y los malos pensamientos.
no cree que nada ni nadie, ni siquiera Dios, pueda consolarle. Piensa que solo el dinero podría traerle el gozo, la paz y la felicidad. Y así hubo muchos en el tiempo de Jesús que le buscaban por el pan, por la comida, por las cositas materiales. No para obtener el perdón de sus pecados y la salvación, sino para llenar sus vientres. Así hay muchos también hoy en día, que buscan a Cristo no porque realmente vean su pecado, reconozcan su maldad, que han pecado contra Dios, contra su Creador, que necesitan un Salvador. Ven a Cristo como un solucionaproblemas o como un proveedor de cositas. Esto es muy triste, pero es así. Y pueden ser personas, no que sean ricas, a lo mejor son pobres, o tienen muy poco. Esto nos lo muestra, nos lo enseña también esta parábola. Segunda enseñanza. Toda persona que muera se encontrará inmediatamente en el cielo o en el infierno. No hay un lugar intermedio. No hay una sala de espera. No hay tal cosa como el purgatorio. Sí, nosotros creemos en lo que llamamos el estado intermedio, que es el estado en el que se encuentra toda persona después de morir, en el cual el alma está sin cuerpo, porque todavía no ha llegado el día de la resurrección. El alma no desaparece, no se extingue, no muere, por así decirlo. El alma está sin cuerpo, esperando el día de la resurrección. Eso es un estado, lo llamamos el estado intermedio, pero no es un lugar. No hay un lugar intermedio. Hasta la segunda venida de Cristo, todas las almas se encuentran en ese estado intermedio, pero el sitio donde están dichas almas es o el cielo o el infierno. No hay otro sitio. Esta parábola del rico y Lázaro es uno de los pasajes que nos enseñan tal cosa. Por cierto, también vemos en la parábola que el destino que le toque a cada alma es irreversible. Las que están en el cielo no pueden pasar al infierno y las que están en el infierno no pueden pasar al cielo. Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El destino es irreversible. Y no hay un lugar entre medias. El lugar de los muertos. Y ahí están las almas que ni están en el cielo ni están en el infierno. Y ahí están esperando. Eso no es lo que enseña la Escritura. En tercer lugar, solo la palabra de Dios aplicada al corazón por el Espíritu Santo puede convencer a una persona a ir a Cristo. Solo la palabra de Dios aplicada al corazón por el Espíritu de Dios, claro. Es el Espíritu quien trae esa palabra y la aplica. Solo eso puede convencer a una persona para ir a Cristo, humillada ante el Señor Jesucristo. Recordemos lo que dice la última parte de la parábola, que es interesante. Dice, entonces le dijo el rico a Abraham, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vaya, qué considerado ahora este rico. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, las Escrituras,
tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La gente no va a creer en Jesús porque vean algún milagro o porque se levante alguien de los muertos para darles testimonio, o porque vean a otros que hablan en lenguas, supuestas lenguas. No, así no van a creer en Jesús. Solo la obra poderosa del Espíritu de Dios, quebrantando los corazones y trayendo su santa palabra a esos corazones regenerados, puede hacer que tales personas vean sus pecados, se humillen y crean verdaderamente en Jesucristo como su Señor y Salvador. Esta es la enseñanza clara de la palabra de Dios y es la experiencia de los verdaderos creyentes. Bueno, yo estoy convencido de esto, convencidísimo. Si aquí viniera y se presentara personal y visiblemente, con toda su gloria, el Señor Jesucristo ahí, en esa calle, delante, y lo vieran las personas que pasan, ¿pensáis que todos iban a creer en Cristo y todos iban a reconocer sus pecados y le iban a pedir perdón al Señor y se iban a humillar? Y le iban a decir todos, como Pedro dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Lo iban a hacer? Todos. Lo harían solo si el Espíritu de Dios obra en sus corazones y los quebranta y los humilla. Recordemos que cuando Cristo resucitó a Lázaro, no el de esta parábola, sino el hermano de María, cuando resucitó a Lázaro, los fariseos, en vez de creer en Jesús, lo que hicieron fue ponerse de acuerdo para matarle. Los fariseos no dijeron, no, eso es mentira, como que ha resucitado. Está ya. Esto no es verdad. Se lo creyeron. Creyeron que Jesús había resucitado a Lázaro, Vamos, se lo creyeron hasta tal punto que dijeron, ¡uf! Esto como se enteren otros, hay que matarlo, hay que quitarlo del medio. Que no siga haciendo milagros. Ya para concluir, es la obra del Espíritu de Dios. Es la obra del Señor en el corazón y aplicando su palabra, la palabra de Dios, la que trae convicción de pecado por la obra de Dios. Ya para concluir, querido niño, joven, adulto, recuerda la enseñanza principal. No pongas tu corazón y confianza en las riquezas o cosas materiales de este mundo. No confíes tampoco en ti mismo, en tu propia justicia. No hagas como ese hombre rico. Por el contrario, debes entregar tu corazón y poner toda tu confianza en el Señor Jesucristo. Haz como el mendigo Lázaro. Confía en Dios para la salvación de tu alma. Cree en Cristo como tu Salvador, para que cuando pases el umbral de la muerte, te halles en el cielo y no en el infierno. En el cielo. Te lo estoy diciendo esto por amor a tu alma, para tu bien. En cuanto a nosotros, hermanos, el recordar todas estas verdades debe llevarnos a darle gracias al Señor por la salvación que nos ha dado en Cristo. Y al mismo tiempo debe motivarnos para seguir proclamando el Evangelio a las almas perdidas y clamando por ellas continuamente. Hermanos, tengamos este peso por almas perdidas, que si mueren sin Cristo, van al infierno, a un lugar de tormento. Y ahí ya no hay opción. No hay opción ni de salir de ahí, ni de ser aliviado
El rico pidió agua, un poquito de agua. No se puede. No hay alivio para ese sufrimiento. Entonces tenemos que tener este peso. Llevar el Evangelio a las almas perdidas. Clamar por ellas. Y hermanos, también nos enseña esta parábola que sí, nosotros somos creyentes, aunque seamos creyentes, tenemos que seguir poniendo nuestra confianza, nuestra esperanza solo en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No que ahora yo llevo muchos años en la fe, no que ahora estoy ganando un montón de dinero, porque me han subido el sueldo y estoy mejor en mi trabajo y todo me va muy bien. En Cristo. Solo en Cristo, hermanos. Esto es algo que yo me tengo que recordar continuamente. Oh, ahora soy pastor. Soy pastor. Y si soy pastor, ¿qué significa? ¿Que ya todo está bien con Dios? ¿Y que puedo confiar en eso? ¿En la posición que tengo dentro de la iglesia para la salvación de mi alma? El Señor me libre de tal cosa. Yo soy un miserable pecador, rescatado por la gracia de Dios solamente. Y mi confianza, mi esperanza de salvación tiene que estar solo en mi Salvador, en el Señor Jesús, en la obra que Él hizo por mí. Esta es la actitud y este es el sentir, el pensamiento que debemos tener todos nosotros. Esto es lo que debe haber en nuestros corazones, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, alabamos tu precioso nombre. Gracias por esta enseñanza que tú nos has traído, Señor. Gracias por tu palabra preciosa. Oh Dios nuestro, te rogamos ahora que tú nos des de tu gracia, de tu poder, para aplicarla en nuestras vidas. Señor, tú nos des una mayor carga por otras personas que no te conocen. Señor, tú nos des de tu gracia para estar firmes en tu verdad. Tú nos des, oh Dios, el perseverar en la fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro precioso Salvador, y nuestra confianza solo esté en Él. Líbranos, oh Dios, líbranos de confiar en otras cosas o en otras personas. Oh Señor, ten misericordia de tantas almas que van camino al infierno, empezando por nuestros familiares inconversos. Señor, te suplicamos todo esto en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén.